Un cordial saludo para todos. Tengo el placer hoy de presentarles a la doctora Ana Isabel Garrido, dermatóloga, colega de nosotros, compañera aquí de trabajo de la UDL Grupo Dermatológico. Bienvenida, doctora. Buenos días, doctor. La doctora Garrido es médica y cirujana de la Universidad Pontificia Bolivariana, dermatóloga de la misma universidad en Medellín, máster en tricología de la Universidad de Alcalá de Madrid. Doctora, bienvenida y un placer tenerla trabajando con nosotros en UDL Grupo Dermatológico. Claro que sí, ya son hermosos 2 años en que me he sentido muy a gusto de trabajar en este grupo dermatológico que siempre se ha caracterizado por la excelencia académica, por su humanidad y pues que ya muy reconocidos a nivel regional, nacional e internacional. El motivo de invitarla a la doctora el día de hoy es porque queremos hablar de lo que ella hace específicamente, que es la tricología. Ella hizo máster en tricología y tiene una consulta enfocada en ese sentido. ¿Qué es la tricología? La tricología es la rama de la dermatología que tiene que ver con el pelo. El pelo no solamente el cuero cabelludo, sino en cualquier área del cuerpo. Así es, Así es, No solamente el cuero cabelludo sabemos que tiene pelo, sino que también hay muchas áreas del cuerpo, pues excepto palmas y plantas, que son piel no glabra, que tienen folículos pilosos. Entonces la tricología no solamente se encarga de lo que afecta el cuero cabelludo, sino también, por ejemplo, de patologías en cejas, pestañas, ¿cierto? Y hasta pérdidas de vello corporal. Es una rama realmente nueva, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Dentro de la dermatología. Los dermatólogos habitualmente nos hemos ocupado siempre de esta área, sino que como ha habido tanta importancia reciente en torno a este tema, ¿cierto? Se ha despertado mucho más la necesidad de estudiarlo. Y eso es lo que hacemos en UDL. En UDL no nos quedamos con lo que hay, sino que estamos en constante estudio. Estamos estudiando de pelo, tricología, porque nuestros pacientes así nos lo están pidiendo. Cada vez la consulta, el paciente o la paciente que consulta por pelo es más frecuente. Así es, doctor, así es. Cada vez la tricología toma mucha más relevancia y es que el pelo desde que nacemos tiene una importancia fisiológica, biológica, ¿cierto? No solamente es la parte estética o cosmética, ¿cierto? O social que tiene el pelo, sino que también cumple una función desde bebés en la termorregulación, ¿cierto? En protegernos de la pérdida de calor. Eso que está diciendo es importantísimo porque desde el punto de vista ontogenético, el pelo tiene una importancia primordial, ¿cierto? Propiamente desde que... De acuerdo, doctor, desde que nacemos, exactamente. Y obviamente durante toda nuestra vida tiene esa función que les comentamos como de protección de pérdida del calor, de conservar un poco el calor, pero también incluso por ser un anexo de la piel muy sensitivo, tiene relevancia también en manifestarse con nuestras emociones, ¿cierto? Cuando tenemos una emoción, nuestros folículos pilosos también tienen esa función como de estar en sintonía con eso que estamos sintiendo o que estamos reflejando en nuestras vidas. Entonces, de todo punto de vista, desde que nacemos, en toda la vida, y socialmente, el pelo tiene una función importantísima, ¿cierto? Social y culturalmente. Exactamente. Y por eso cuidarlo termina siendo muy relevante y de mucha importancia para las personas y para nuestros pacientes. Sí, eso es la gran importancia. Decíamos ahora que muchos pacientes nos consultan, ¿cierto? Entonces el paciente ha aumentado bastante la consulta de pelo, ¿cierto? La importancia del pelo en la sociedad. La consulta ha aumentado, el paciente nos consulta por caída de pelo, ¿cierto? Nosotros en UDL, lo primero que tenemos que hacer, no existe una fórmula mágica para toda la caída del pelo, no existe una fórmula que diga, venga, esto es el paciente que llegó por caída de pelo, dele esto y esto. Hay que hacer una historia clínica, de ahí partimos los médicos, de hacer una historia clínica. Entonces, en ese proceso de historia clínica, el paciente nos cuenta cómo es su caída. Así es, doctor, así es. Siempre, como en toda la medicina, lo más importante es que se haga una muy buena historia clínica, ¿cierto? Empezando por eso que usted dice de que el paciente nos cuente, por ejemplo, sus antecedentes, ¿cierto? Sus antecedentes personales, qué patologías ya tiene como de base. Entonces, en la tricología
pues no, o sea, también es relevante que conozcamos qué trae el paciente, ¿cierto? ¿Qué medicamentos, por ejemplo, toma, ¿cierto? Porque muchos de ellos también pueden tener afectación en el pelo y en los folículos pilosos y hasta los antecedentes familiares, ¿cierto? Claro, claro. Si el paciente nos cuenta desde cuándo comenzó su caída de pelo, cómo ha sido la evolución de su caída de pelo, si es una caída constante, permanente, si es por episodios, si es por época. Entonces, ¿qué relación tiene, qué factores pueden estar relacionados con esas épocas en que el cabello se le cae al paciente? Exacto, doctor. Los antecedentes familiares, ¿cierto? Si el paciente tiene antecedentes en su familia de calvicie, pues es relevante para la historia clínica en ese momento. Patológicos, si el paciente está cursando con una enfermedad sistémica, un cáncer, por ejemplo, afecta a la caída. Claro que sí, todo eso es súper importante porque, por ejemplo, en pacientes con enfermedades, pues con cáncer o con tumores malignos, el pelo se convierte como en un blanco, ¿cierto? De esas enfermedades y presenta mucha caída de pelo y por eso es importante conocer todos esos antecedentes de los pacientes. Un paciente que está en posparto tiene unas condiciones también especiales. Y en embarazo también, ha sido embarazo y posparto. Tiene unas características especiales. Y sí, obviamente todo ese cambio hormonal que se genera durante esa hermosa etapa de la vida, nosotros las mujeres, puede generar caídas de pelo, ¿cierto? Caídas sensibles del pelo y ahí también cobra importancia el manejo en la tricología por ese lado. Incluso hay pacientes que vienen, mujeres con una cabellera muy abundante, muy bonita, sí, así como el suyo, doctora. Gracias, doctor. Pero que dicen que quieren seguirse dicen que quieren seguirse manteniendo el pelo o ponerse más el pelo con mayor luminosidad, más brillo. Eso también es una consulta frecuente. Sí, doctor. Lo que hablábamos no solamente es el tema de la importancia en salud, ¿cierto? Del pelo, sino también la cosmética, ¿cierto? O cómo nos luce el pelo. Entonces, cada vez pues vemos que no solamente mujeres, ¿cierto? Que uno pensaría, y sí, son como las que más comúnmente consultamos por estos temas, pero también los hombres ya le están dando importancia a la estética de su pelo, ¿cierto? Entonces, que mi pelo lo veo opaco, sin brillo, lo veo como débil. Entonces, también ahí tenemos impacto a través de la tricología para mejorar esas condiciones del pelo y que luzca más saludable. Espectacular, buenísimo poderle dar respuesta a los pacientes desde un punto de vista científico, ¿cierto? Eso es lo que nos habla y es lo que en UD le propendemos, ¿cierto? Ya una vez uno está desarrollando la historia clínica, ya vio cuál fue su cuadro, cómo le comenzó, sus antecedentes personales y familiares. Hacemos el examen físico, tenemos que ir a ver el paciente, tocarle el pelo, saber cómo se está cayendo, qué cantidad se está cayendo de pelo, si tiene áreas ya despobladas, si tiene... ver el patrón de la caída de pelo, si cae por monedas, si hay procesos inflamatorios asociados a eso. Eso es parte del examen físico que estamos nosotros, los dermatólogos, como médicos, llamados a hacer. Exactamente, doctor. Definitivamente hacer un examen clínico exhaustivo del paciente, mirando desde que si simplemente es una caída sensible del pelo, porque cuando me peino o me ducho, veo que se aumentó o se incrementó la caída de pelo a nivel del baño, o que los dejo en la almohada, sino también, por ejemplo, que tengo un área completamente sin pelo, ¿cierto? Un calvo, como decimos, completamente. Entonces, es importante desde establecer eso con un examen exhaustivo, ¿cierto? Hasta mirar si hay inflamación como tal en el pelo, si hay, por ejemplo, caspa, si se ve muy rojo el cuero cabelludo o si las cejas, por ejemplo, tienen algún brote, ¿cierto? O hay una masa o si hay signos en otra parte del cuerpo de alguna otra cosa, ¿cierto? De alguna otra cosa que pueda estar asociado a eso, placas en codos, placas en rodillas. Exacto, complementar también como con los hallazgos a nivel de piel que obviamente nos van a orientar a nosotros los dermatólogos y también pues a los tricólogos en esa aproximación diagnóstica como más certera. O si falta pelo en otras partes, porque no falta pelo en cuero cabelludo, también en la barba, en una pierna, en un brazo. Eso acerca también a otros diagnósticos y vamos cerrando la brecha, el embudo. Así es, doctor. Y una herramienta importante que tenemos dermatólogos en general, usamos el dermatoscopio.
Los tricólogos, los dermatólogos, tricólogos, también lo usan en forma especial el dermatoscopio para analizar el cuero cabelludo. Entonces, como parte del examen físico, está también el uso del dermatoscopio, que no es una lupa común y corriente, es una herramienta importante en dermatología que acerca mucho más para ver la estructura de la piel y de los anexos, en este caso el pelo y los folículos. Así es, doctor, así es, incluso nos permite verlo no solamente en sus características externas y en su superficie, sino también en profundidad y realmente también es de las cosas que en tricología últimamente se ha avanzado muchísimo y nos ha permitido incluso, aunque en algunos casos se requiere también hacer biopsia y hacer uso de otras herramientas diagnósticas, nos ha permitido incluso reducir un poco la realización, por ejemplo, de una biopsia, porque nos permite solo con verlo con esa lupa especial, como dice el doctor, establecer un diagnóstico. Entonces, yo sé que ya muchos pacientes han visto en la consulta que tenemos esa lupa especial con la que evaluamos la piel y todos los anexos, pero ahorita en tricología también se convierte en una herramienta fundamental para poder hacer una aproximación. A mí me gusta que la gente entienda que es una herramienta especial. Eso no se trata de una lupa común y corriente, no es una lupa, sino que es una herramienta especial que hace una aproximación mucho más importante que cualquier otro objeto que se hubiera hecho. Cuando hacemos el examen físico con ayuda de la dermatoscopio, necesitamos afinar más el diagnóstico, tenemos todavía más herramientas dentro de UDL, grupo dermatológico. No es la tricoscopía digital, que es la evaluación de esto con un dermatoscopio digital que va conectado a un equipo especial, a un software que hace unos análisis de inteligencia artificial. Contémosles. Sí, doctor, acá en UDL, el grupo dermatológico, contamos con ese equipo de alta tecnología que funciona con inteligencia artificial. Ese equipo nos va incluso a decir cómo está no solo la calidad del pelo, sino el conteo, ¿cierto? Si realmente hay una disminución en la densidad folicular, y la va a porcentuar, ¿cierto? Nos va a decir exactamente cuánta pérdida, ¿cierto? Incluso podemos ver, porque nos muestra imágenes mucho más macros de qué tanta inflamación puede tener el cuero cabelludo, y nos va a servir también, doctor, como para el pronóstico, o sea, para poder a partir de allí, ¿cierto? Saber la severidad de la enfermedad que está afectando el pelo, poder establecer un tratamiento con base en eso, ¿cierto? Y posteriormente evaluar qué tanto ha mejorado el paciente con ese tratamiento. Entonces, una herramienta muy útil. Esa herramienta también nos ayuda en varias cosas en eso, ¿cierto? Hay que saber explicarle también a los pacientes que el pelo tiene diversas fases de crecimiento, ¿sí? Unas fases de crecimiento activo, de meseta, de reposo, y otras fases de pérdida, ¿sí? De muere el pelo y cae naturalmente. Nosotros tenemos una caída normal de pelo, hasta cierto porcentaje, Entonces, con este tricoscopio digital, también se acerca un poco a poder contabilizar los pelos en qué fase de crecimiento están. Entonces, si hay una fase de crecimiento, hay una fase de muerte muy grande, si muchos pelos están en esa fase de muerte de forma abrumadora, pues nos acerca al diagnóstico y nos acerca a la posibilidad del manejo del paciente. Así es, doctor, así es. Si necesitamos en algunos casos ser mucho más precisos, no hemos podido, vamos cerrando las posibilidades diagnósticas, pero no hemos podido llegar a un diagnóstico preciso. Inclusive en UDL contamos con la ecografía de alta frecuencia y el Doppler. No es un ecógrafo normal, común y corriente, es un ecógrafo especial, realmente diseñado para la piel y diseñado todavía más para el pelo. Y hay que contar con un radiólogo que sea experto en el tema, que conozca este tipo de imágenes. Eso lo tenemos en UDL. Claro que sí, Doc. Esa también es una herramienta que nos complementa más la excelencia en nuestra labor. Nos muestra incluso el grosor también del pelo, nos muestra si está también inflamado como tal el folículo piloso, que es la raíz, ¿cierto? De donde se nutre, de donde nace el pelo. Y algo muy importante, Doc, que nos ayuda muchísimo la ecografía y tener esa especialista radióloga entrenada, es que nos puede ayudar mucho también para hacer diagnósticos diferenciales, ¿cierto? Enfermedades
por ejemplo, tumores, ¿cierto?, que se manifiestan también en el cuero cabelludo y en otras áreas pilosas, incluso en axilas, ¿cierto?, como la hidradenitis supurativa, que de pronto se piensa que es solo una afectación del folículo piloso, pero hay que mirar la extensión y el compromiso que hay incluso en profundidad, y la ecografía se convierte en una herramienta fundamental para ayudarnos también con esos otros diagnósticos diferenciales que no afectan no solo el folículo piloso, sino que también afectan la piel y otras estructuras, ¿cierto? Y nos ayudan también a poder hacer un tratamiento más efectivo en los pacientes. Magnífico. Sí. En algunos casos ya, como decía la doctora, estas herramientas han ayudado a que podamos hacer el diagnóstico clínico de una forma más precisa y más rápida, ¿cierto? En algunos casos es necesario hacer biopsia, ¿cierto? Hay que hacer biopsia en algunos pacientes y poder mandarlo al patólogo para que nos ayude, nos dé más luces. El patólogo no va a hacer un diagnóstico, pero va a dar unos hallazgos, va a encontrar unos hallazgos importantes que nosotros como clínicos vamos a correlacionar con lo que hemos visto y podemos hacer el diagnóstico. Sí, doctor. En algunos casos definitivamente toca hacer la biopsia, así que también esa es una herramienta complementaria en la labor de nosotros como dermatólogos y tricólogos. Como podemos ver, llegar a un diagnóstico no es una cosa sencilla, no es el paciente que llega a consultar, no es venga, listo, tome la fórmula mágica y vaya y siga haciendo, no. Es necesario hacer un proceso importante para poder llegar a un diagnóstico que es lo que nosotros debemos llegar para poder manejar adecuadamente al paciente. Ya llegando al diagnóstico, el diagnóstico más común, más frecuente en nuestros pacientes es la alopecia androgenética o calvicie. Sí, doctor, hablando específicamente del pelo, sería la alopecia androgenética. Que hay de características masculinas y características femeninas. Ese es nuestro mayor diagnóstico. Sí, así es, doctor. Y pues ya obviamente es labor de nosotros como especialistas, mirando como las variaciones, porque obviamente desde lo que se ve es, digamos, un poquito diferente tanto en hombres como mujeres, y con todas estas herramientas ya es como labor de nosotros como especialistas poder establecer, pues confirmarle al paciente que efectivamente tiene una alopecia androgenética, ¿cierto? Que de pronto en las mujeres como que a veces no es tan evidente, y con base en ello pues explicarle bien al paciente su tratamiento, su pronóstico, todo. El paciente o la paciente a veces se siente como decepcionado porque a veces no hay antecedentes familiares, que uno generalmente espera antecedentes familiares, y a veces no los encuentra cercanos, conocidos, pero con seguridad atrás de venir los genes marcan eso. Y también las circunstancias actuales medioambientales y de evolución han hecho que esta penetrancia de la carga genética vaya apareciendo con mayor frecuencia, ¿no? Exacto, doctor. Sí, es lo que en medicina conocemos como epigenética también, como toda la evolución, a veces también hasta los hábitos de estilo de vida saludables influyen muchísimo también en esas variaciones y en esa penetrancia que pueden tener los genes, pero digamos que en este caso de esta enfermedad específica de la alopecia androgenética, pues sí, la parte genética está completamente establecida de que la hay, así los pacientes de pronto no lo recuerden en el momento o en sus antepasados que no lo vieron, pero seguramente está ahí. Hay otras enfermedades del pelo, ¿cierto? Que también es más o menos frecuente después de la alopecia androgenética, que es la alopecia areata, que son esa forma de monedas en el cuero cabelludo, lisas, que pueden estar en el cuero cabelludo o en cualquier área pilosa. Exacto, doctor. Así es. Incluso una de las zonas, aparte del cuero cabelludo, más frecuentes que puede afectar la alopecia areata son las cejas, por ejemplo. Entonces... Y que hay paciente con alopecia areata hay que estudiarlo. Hay que mandarle exámenes de sangre, hay que buscarle otras comorbilidades, ¿cierto? Así es, doctor. Así es. De ahí también radica como que dentro de la historia clínica y el examen clínico exhaustivo podamos determinar si la sospecha es una enfermedad que puede tener también como causa, ¿cierto?, de base, algo sistémico, porque también eso es otro, doctor. O sea, muchas enfermedades del pelo también son el reflejo de que puede estar pasando algo en otros órganos. Entonces, por ejemplo, la alopecia areata generalmente hacemos exámenes para verificar, por ejemplo, cómo está el estado de la tiroides, porque problemas de tiroides se pueden manifestar en el pelo. O sea, la primera manifestación incluso de una enfermedad tiroidea puede ser una pérdida, por ejemplo, sensible del pelo. Entonces, también hacemos uso de los paraclínicos o de los exámenes de sangre para poder evaluar estas condiciones de pelo. Mucha gente confunde
o cuando ven estos pelones lisos, piensan en hongos, ¿no? Enfermedades infecciosas, entonces, que también tienen sus características especiales. Somos dermatólogos que conocemos esas características, sabemos diferenciar si es una alopecia areata o si es un hongo, ¿cierto? Un hongo. Y también revisar la historia clínica y en ese caso de pronto también buscar pedir exámenes complementarios para poder determinar si son pues, el tipo de hongo que está afectando al paciente. Muy común que tanto en la piel como en el cuero cabelludo, en el pelo, como que todo lo que nos aparece es hongo. Y no todo es hongo, ¿cierto? Aunque también se puede ver, pero hay unas características que obviamente durante nuestra formación como dermatólogos y tricólogos sabemos nosotros que nos hacen la diferencia. Hay otra serie de enfermedades también que quizá muy comunes en este momento, que son las alopecias cicatriciales, que tumban el pelo, forman como una cicatriz, acaban con el folículo y no permiten que vuelvan a nacer. Está una consulta muy frecuente. Son la alopecia, los líquenes pilares, la alopecia frontal fibrosante y otra serie de enfermedades, de alopecias cicatrizantes que están consultándose en este momento. Eso es importante, hacer el diagnóstico en este momento para poder establecer rápidamente una terapia lo más rápido posible, porque habitualmente no había manejo, ya hay manejo para estos pacientes. Exacto, doctor. No conocemos todavía específicamente las causas como tal de esto, ¿cierto? Pues hay muchas teorías, pero quizás lo más importante es acudir prontamente con nosotros los especialistas, porque una detección temprana por lo menos nos puede, con las herramientas de tratamiento que ya tenemos, ¿cierto? Desde tópicos, desde medicamentos incluso orales, inyectados, podemos detener la progresión de la enfermedad y incluso casi que si la tomamos en momentos muy iniciales, el paciente va a quedar como si no hubiera tenido este tipo de alopecias que son tan agresivas, ¿cierto? Que impactan incluso mucho emocionalmente, porque obviamente tenías pelo y por una enfermedad de esta lo perdiste y no hay reversa, ¿cierto? El mensaje importante, más importante de nuestra conversación, de nuestra charla es ese, ¿cierto? Es, venga, la importancia de hacer el diagnóstico. Que no todas las caídas del pelo son iguales, no todas son calvicie normal, la calvicie, la alopecia androgenética, calvicie normal. Es necesario hacer el diagnóstico, ¿cierto? Y después, para poder manejarla. Como estaba comenzando ahorita, hay manejos de tópicos, de orales, que son la base del tratamiento, ¿cierto? Es lo que tenemos que hacer y lo que el paciente debe ser consciente de que debe realizarse si se quiere mantener bien. Además de eso, nosotros también en UDL tenemos otras alternativas de manejo importantes que nos han ayudado y que desde el punto de vista científico tienen mucho aval. La doctora contacto con tricólogos mundiales y con esos tricólogos mundiales se ha podido verificar la importancia de estas otras terapias alternativas que manejamos en UDL. Así es, doctor. Son terapias pues, que serían complementarias a la rutina, como dice el doctor, que me parece también importante resaltar eso. La labor también como pacientes de hacer los tratamientos en casa, la rutina es fundamental para lograr por lo menos mantenerse estables o mejorar, ¿cierto? Pero también tenemos sobre todo procedimientos médicos que son complementarios y ayudan como a reforzar más el manejo en casa, como por ejemplo mesoterapias o aplicación de inyecciones con medicamentos, en el caso de la alopecia androgenética especialmente, aunque también en caídas sensibles del pelo como una que se llama efluvio telógeno, que es muy común, que nos ayudan como a detener esas caídas, la progresión, a fortalecer el pelo y a mejorarlo. Son medicamentos que se aplican, que han sido estudiados, que tienen su respaldo científico, ¿sí? Y que tienen, además, también tienen los registros de las diferentes entidades nacionales de sanidad para poder ser aplicados. También estamos aplicando los factores de crecimiento, que están siendo muy usados a nivel mundial y que la respuesta es muy buena y se usan dependiendo del diagnóstico y también para diferentes patologías capilares. Exacto, doctor. Y también incluso en poblaciones o en etapas de la vida en la que no se pueden usar otros tratamientos, ahí es una ayuda bastante útil. Por ejemplo, en mujeres en embarazo, en el posparto, ¿cierto? Que sabemos por el riesgo de teratogenicidad en algunos medicamentos, desde que haya afectación en el bebé por algunos medicamentos, utilizar mientras pasa esa etapa, ¿cierto? Para mantener bien el pelo, factores de crecimiento
ayuda Los mucho. factores de crecimiento son sacados de la propia sangre del paciente. Son factores de crecimiento autólogos, o sea, que son del propio cuerpo. Se sacan, se procesan de una forma especial, sin riesgo de contaminación, porque es un sistema completamente cerrado. Al ser cerrado no se manipula, entonces no hay riesgo de que esa sangre se contamine y vaya a haber una infección, ¿cierto? Se extraen de ahí por un método especial, se extraen los factores de crecimiento y se inyectan en el paciente en el mismo momento. Así es, doctor, así es. De verdad que ayuda muchísimo y dentro de también, doc, esas procedimientos complementarios que nos ayudan a fortalecer el pelo y a mejorar la calidad del pelo está, por ejemplo, el láser, ¿cierto? Que nos ayuda también a estimular ese crecimiento, que también es una herramienta que tenemos aquí en UDL Grupo Dermatológico. Pues nosotros UDL Grupo Dermatológico nos hemos distinguido a nivel nacional, somos referentes a nivel nacional e iberoamericano de manejo de láseres. El láser tiene láser específico para estimular el crecimiento del pelo, tiene su ciencia especial, su ciencia y ya tiene su respaldo tiene su respaldo en ese sentido, ¿cierto? Ya sabemos cómo actúa la luz, ese tipo de luz específica dentro de la célula para poder estimular la energía para que se siga produciendo el pelo. Bueno, en UDL nos regimos por 3 pilares fundamentales, es el humanismo, ¿cierto? Nosotros, nuestra razón de ser el paciente, el ser humano, por eso lo manejamos individualizado, lo manejamos con cariño y con respeto. El rigor científico, todo lo de nosotros va respaldado por estudios científicos y por experiencia mundial de la ciencia. Y tercero, la confianza que nosotros hemos podido generar en nuestros pacientes y hemos trabajado a lo largo de nuestros 30 años de experiencia. Doctora, muchas gracias por su tiempo. Qué rico poder compartir con los pacientes, con la gente que nos escucha y que nos ve. Doctor, muchísimas gracias a usted y sí, comparto lo que usted dice. Qué bueno poder compartir todos estos conceptos y esta experiencia con los pacientes.